Perfecto, cuando usted quiera. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido de nuevo. Bueno, reitero el agradecimiento a la doctora Zaida de verdad por invitarme a participar en este webinar de radiología educativa. Es tremendo foro para la parte de educación y más con esa trascendencia que tenemos en diferentes regiones. Para tratar un tema interesante y es cómo la inteligencia artificial está transformando la práctica radiológica. Radiología es una especialidad que lo único constante es el cambio y la innovación. Hemos pasado del blanco y negro al color, de lo estático a lo dinámico, de imágenes bidimensionales a imágenes tridimensionales. Y de verdad quisiera que nosotros nos imagináramos un diagnóstico más preciso, más eficiente y con acceso remoto a cualquier parte del planeta. Hoy en día esas herramientas de electrónica que nos permiten a nosotros ese acceso remoto a cualquier región del planeta, no solamente en el compartir las imágenes, sino compartir las métricas biométricas del paciente, entablar conversaciones con otros colegas en otros países. Realmente sonará como imaginario, pero realmente es una realidad. Todos los equipamientos de caracterización de diagnóstico por imágenes hoy ya tienen incorporado herramientas de inteligencia artificial para optimizar la calidad de la misma. Y obviamente la misma inteligencia artificial que arrancó tímidamente en el año 2013, 2014 y que en el 21 repuntó a consecuencia de la pandemia, también se ha venido desarrollando, ya hablamos, varias empresas del ramo que ya tienen sus propias inteligencias artificiales. La tenemos no solamente en el área del sector salud, la tenemos en nuestra actividad diaria, los algoritmos donde seleccionan las películas, lo tenemos para selección de viajes, prácticamente hasta cualquier persona que tenga acceso a un formato electrónico ya tiene reconocimiento facial. Este aprendizaje profundo, estas redes neurales que obviamente son el manejo de una gran cantidad de data, que tiene reconocimiento de voz, que permite un aprendizaje, digamos, automatizado y que se ha transformado hoy en día con la generativa. Realmente no es de imaginarlo, ya es una realidad. En las tendencias del 2024, en el sistema del sector salud, todas tienen plataformas de telemática médica y todas están utilizando una base de datos. Y en consecuencia, la inteligencia artificial ya tiene una gran cantidad de nuevas aplicaciones que están orientadas a los visores de realidad inmersiva, a la telemedicina, a la salud virtual, el compartir todos estos formatos electrónicos del área del sector salud a través de la nube y analítica de datos con la genómica. Y esto lo cito aquí porque lo voy a enlazar al final. Esto definitivamente no es aislado, lo tenemos prácticamente diseminado en todo el planeta. No escapa un continente que ya tenga inmersión en inteligencia artificial en el área del sector salud. Entonces uno dice, bueno, no hay que imaginarlo, está aquí, llegó, y radiología ocupa un sitial importante dentro de todas las áreas de inteligencia artificial que tienen que ver con el sector salud. Radiología ocupa el primer lugar por lejos del segundo y el tercer lugar, que sumados no alcanza la gran cantidad de herramientas que tiene inteligencia artificial en radiología. Pero ¿cómo podemos decodificar y qué ruta tiene la inteligencia artificial en este desarrollo de la inteligencia artificial en nuestra especialidad? Si vemos el laboratorio de inteligencia artificial a nivel global, tenemos una gran cantidad de herramientas ya desarrolladas y validadas y las cuales gozan hasta de regulación, en donde tenemos todas las modalidades de tomografía, de resonancia magnética, de tomografía por emisión de positrones, de ultrasonido, de 3D angiográfico y obviamente la de rayos X y mamografía. La tenemos por segmentos de su especialidad, la tenemos por anatomía, la tenemos por foco en condición médica y vemos cómo se ha venido desarrollando en el tiempo prácticamente a partir del 18. Ya el 24, esta data hasta el 29 de marzo y realmente en la manera que va exponencialmente seguramente va a superar el 2023. Pero si ven los colores, van a ver que está ya segmentada por la regulación. Entonces, fíjense, en verde corresponde a los MIMS. Ya les voy a explicar qué son los MIMS. Y todas las otras cuatro categorías gozan de lo que es la detección automática computarizada, que es prácticamente la base de la inteligencia artificial, pero una es para pesquisa, una es para diagnóstico, otra es para diagnóstico y tratamiento, y otras están orientadas precisamente para optimizar la calidad y la disminución del tiempo de la adquisición de esta data. Entonces,
si nosotros las vamos orientando, en el caso de toras, que es un gran volumen, porque estas se están orientando a donde mayor volumen tenemos y donde generalmente en sitios de manera remota, donde quizás no tienen especialistas, son herramientas bastante útiles. O sea, no es una aplicación solamente para una élite. Más bien la inteligencia artificial está democratizando el acceso a la salud. Esta imagen en verde, fíjense que tienen que ver en el tórax con la densidad de la mama, con las determinaciones cardiológicas, con el flujo cardíaco, el calcio score, la coronariografía, el nódulo pulmonar, el cáncer de pulmón. Fíjense que están orientadas prácticamente y muy sutilmente en diversas condiciones en donde más frecuente afectan a la comunidad. Y obviamente la modalidad que más maneja inteligencia artificial es la tomografía, por una razón sencilla, maneja gran cantidad de data. La resonancia no tiene esa cantidad de data, pero la incorpora en el procesamiento y adquisición de la data, optimizando su calidad. Y la rayos X y la mamografía por el impacto que tiene por volumen y la pesquisa. En el caso de neuroradiología, se viene utilizando desde 2013, utilizando volumetría por núcleo de la base, asociado a demencia, asociado a enfermedades de Parkinson, a condiciones médicas de base. Y obviamente, fíjense que vuelve a prevalecer el MIMS, el color verde. Entonces uno dice, bueno, ¿esto corresponde a qué? Bueno, ya no se llama PACS porque el PACS tiene que ver con almacenamiento y visualización. ¿Qué significa? No es un dispositivo que optimiza la calidad de la data. El MIMS tiene la característica o funciones avanzadas o complejas en el procesamiento de imágenes para su manipulación. Por eso que tienen que ser evaluadas en una estación de trabajo y esta manipulación corresponde de manera avanzada a procesos cuantitativos bajo segmentación más allá de la imagen 3D que la vimos al comienzo del año 2000, o cuantificación de estas, destinadas en el uso y la interpretación de la data para imágenes MECA. ¿Qué significa? ¿Cómo extraigo yo esa data? ¿Cómo la transformo? ¿Y cómo la ajusto a esa variante clínica? En este caso, vemos la detección automatizada por computadora que tiene la E como en minúscula, que corresponde al marcaje revelando anomalías. La de diagnóstico, la que está orientada a una enfermedad, a un tipo, el grado de severidad, la progresión de la enfermedad y el estadio de la enfermedad. La que tiene que ver con la localización y asiste a la condición en la característica de la imagen que se vaya a segmentar o se vaya a evaluar. La de triaje o la pesquisa es aquella que va a permitir considerar alguna lesión como positiva para ser validada después por el especialista. Y aquellas que tienen que ver prácticamente con todo lo que es el diagnóstico y optimización del flujo de trabajo del radiólogo. Entonces, definitivamente sí se ha transformado y esa transformación obedece también a crear regulaciones para su implementación. Ya la metadata, que es lo que es DICOM, que data del 82, la integración de todas las empresas del sector salud que tienen que cumplir con esta normativa, las diferentes ediciones de la ley que tiene que validar la parte del sector salud, que es HL7, y la más reciente es la que tiene que ver con la interoperatividad de los hallazgos que permite inmediatez en la transferencia de la data, incluyendo dispositivos móviles que guarden confidencialidad, incluso para ser intercambiado hacia el paciente desde las diferentes instituciones, para poder tener acceso remoto a una data válida, confiable, que no está alterada su metadata. Y esto es importante para reservar la seguridad del sector salud y de la data del paciente. Entonces, si vemos este círculo, vemos que desde que la orden médica se emite, donde se agenda y dependiendo de la variante clínica se ajusta un protocolo, ya no es una tomografía o una resonancia de determinada región, sino que ya va orientada a esa variante clínica. Eso nos va a permitir adquirir y reconstruir basado en ese protocolo de trabajo y establecer un listado del World de trabajo diario en donde se le va a dar prioridad a aquellas que demanden inmediatez del reporte. Eso va a agilizar mucho porque todo va a estar en una plataforma que va a permitir no solamente ese avance, sino la información del paciente para poder ser interpretada y comunicar con un reporte
que de manera estructurada me permita garantizar después un seguimiento y control y lo que se dice la vuelta a empezar. En todo ese proceso participa la inteligencia artificial más allá de la interpretación de imágenes. Por eso es que particularmente considero que la inteligencia artificial es una puerta de lo que se viene en el desarrollo tecnológico. Ese impacto que tiene más allá del análisis de la interpretación de las imágenes, como todo el mundo la está apreciando, me permite optimizar la lista de trabajo, los protocolos de adquisición, la resolución de la misma, me agiliza los tiempos, prioriza el orden y el tiempo del radiólogo para hacerlo más efectivo y más eficiente, segmenta de manera automatizada, cuantifica más allá de la parte cualitativa la presencia o no de las lesiones para que puedan ser consideradas como válidas o no por el médico especialista, genera un reporte previo que igualmente tú lo modificas o lo validas porque de alguna otra manera el especialista de radiología es el responsable del reporte diagnóstico por imágenes. Aún teniendo todo este apoyo y todo este soporte tecnológico, la responsabilidad del proceso cognitivo del diagnóstico es del médico. Y el radiólogo lo que va es a considerar lo que le sea útil de esa información o lo desecha. Y esto me permite adicionalmente tener métricas en el flujo de trabajo de los diferentes tiempos del flujo de trabajo del médico radiólogo. En la optimización en resonancia magnética ha permitido una disminución del 50% del tiempo, ¿verdad? Optimizándolo, una mejora importante en la señal del ruido, optimizando las imágenes en más del 50%. Entonces, la hacemos más rápido, con mayor calidad y obviamente podemos tener una data mucho más adecuada, incluso para ser manipulada posteriormente con otro tipo de herramientas. En el caso de la tomografía, ha disminuido el artefacto del hueso de una manera satisfactoria, los artefactos metálicos en el hueso, y obviamente ya no tenemos ese artefacto metálico que nos podría entorpecer la visualización de algunas regiones, como en este caso se ve a nivel de la región sacroiliaca. Esto como detalle permitió que en su momento en el año 19 se hablará de la importancia que tenía la rayos X de tora para la caracterización y detección en el cáncer de pulmón, entendiendo la importancia que este tiene. Y para ello también se crearon plataformas en donde se implementan las guías para ser utilizadas en el caso que se requiera por el servicio, por el especialista, seguir esas normativas para implementarlas cumpliendo las normativas vigentes para que tenga, digamos, una buena certeza y credibilidad en su uso. Sociedades continentales como la europea, como la norteamericana, particularmente la norteamericana, no solamente ha creado desafíos en la cual incorpora anotadores expertos para validar data que posteriormente va a ser utilizada para crear inteligencia artificial. Además de eso, en el 2020 creó una revista que es de tiraje bimensual que está orientada solamente a inteligencia artificial y hay una gran cantidad de artículos y los conmino a su lectura para ir comprendiendo cómo se viene implementando. 17 edad ósea, 18 neumonía, 19 hemorragia intracraneal, 20 tromboembolismo, 21 tumor cerebral, 21 caracterización de afectación pulmonar por COVID, 22 fractura a nivel cervical, 23 mamografía. Posteriormente se incorporó traumatismo abdominal, caracterización de la hemorragia cerebral. Actualmente está en desarrollo la caracterización de la afectación pulmonar post-COVID, los pacientes de secuela COVID, en donde este es un ejemplo donde se categoriza y se puede segmentar por polígono, se puede segmentar por rectángulo o siguiendo como en este caso se segmentó el área de afectación pulmonar, si es leve, si es difusa y el grado de compromiso de ese pulmón. Esta es la data que múltiples anotadores van agregando y que posteriormente, siendo analizada, va a ser utilizada en una data normal para validar un pre-reporte. El impacto lo podemos resumir que proporciona diagnósticos más rápidos, respalda las decisiones clínicas y la idea es reducir el error humano. Y en esto es importante porque hay una gran demanda de estudios por imágenes. Las imágenes hoy en día en tomografía y resonancia magnética mínimo tienen 300 imágenes. Una persona que lea 30 tomografías a un promedio de 300 imágenes va a tener un límite humano en la caracterización cada una de las imágenes, por lo cual que se convierte esta como un elemento útil para el agotamiento, para la falta de entrenamiento, para considerarlo o no en su consulta del día a día. Aumenta la capacidad por ello del flujo de trabajo,
porque me optimiza todo el ciclo del diagnóstico por imágenes, no solamente en la caracterización del diagnóstico, y detecta, de acuerdo a la data de alimentación o de diferentes aplicaciones que yo tenga incorporado. Por lo menos, si soy de un centro de oncología, voy a tener parámetros de oncológicos. Si soy cardiovascular, voy a tener parámetros de cardiología. Y así vamos segmentando las áreas de interés del especialista, o de su gabinete o de su institución. Eso minimiza, además de esto, porque maneja la data por consenso, cuál es la prueba más adecuada en consecuencia del hallazgo, más allá de lo anecdótico de cada especialista, que a veces impacta de manera negativa en la infraestructura sanitaria. El potencial va más allá solamente de la interpretación del análisis del diagnóstico por imágenes, sino que conlleva prácticamente a optimizar el flujo de trabajo del médico radiólogo. En esta lámina, que es una presentación del 21 de Win publicado en línea de la inteligencia artificial de la Sociedad Norteamericana, le agregué varios textos de lo que he venido hablando en cómo se orquesta este proceso, desde el récord electrónico del paciente, cumpliendo toda la normativa vigente, al sistema de información radiológica, pasa a las diferentes modalidades de diagnóstico por imágenes. Ellas transmiten o envían a un servidor. Ese servidor, que ahí se colocó PACS porque todavía no había cambiado a MIMS, me permite pasar a este es un elemento crucial, lo que representa el orquestador de la inteligencia artificial, porque esa data que está contenida en el servidor, que viene en las diferentes modalidades, él va a orquestar, dependiendo de los hallazgos, las aplicaciones que se van a orientar. En este caso, o sea, un nódulo pulmonar, nunca el nódulo pulmonar. Esto me permite hacer ese análisis con los algoritmos de las imágenes DICOM o DICOM, que posteriormente van a ser utilizadas para usar en el reporte. Un reporte que debe gozar dentro de un consenso de modalidades. ¿Cuál es el más adecuado? ¿Cuál es el protocolo más adecuado para esa condición o variante clínica? Y aparte de eso, me permite utilizar términos más concretos en el reporte, más que los reportes por narrativa. Y lo tenemos de 99-2000 con el BIRATS. Hoy en día tenemos TIRATS, CIRAS, CARRAS. Prácticamente todos nuestros reportes están estructurados. Ya no hay reportes por narrativa, o no debería ser la norma, entendiendo que esta es la plataforma de flujo de trabajo de un radiólogo hoy en día. Al extremo que la meta sería cómo conseguir la autonomía de estas herramientas. Una de ellas se ha buscado con la rayos X de tórax, y a pesar de que ha tenido una buena sensibilidad y especificidad y prácticamente en la normalidad de la rayos X de tórax, aún sigue siendo, digamos, no autónoma, y no hay una modalidad de inteligencia artificial que uno diga, mira, estás autónoma en el 100%, me sigue asistiendo y yo considero o no la validez del mismo. Entonces, yo tengo dos opciones. No coincido con el análisis de la inteligencia artificial, no con ello quiere decir que no está operando bien, sino que yo tengo una formación cognitiva clínica que me permite validarla en el reporte o modificarlo. En esto hay una ruta que si el experto aquí puede modificarla, no puede esta data alimentar el aprendizaje del aprendizaje profundo, del machine learning o de la inteligencia artificial. Esto es algo que se está viendo como, si son especialistas senior, que es muy diferente que el especialista junior, y obviamente menos si no goza de las competencias en el manejo electrónico, de ceder esto porque pudiera desacreditar este tipo de implementación. Entonces, ¿esto en qué orienta? En mayor eficiencia, mejores resultados para médico paciente. Los pacientes hoy en día forman parte de esto porque a través de ese FHIR que hice referencia, esa interoperabilidad permite recibir su data y utilizarla en los teléfonos inteligentes que hoy tienen electrocardiograma, frecuencia de pasos, calorías, porque son datas médicas. Y todo lo que sea data se va a integrar. Esto mejora la carga del trabajo del radiólogo, caracteriza la detección de lesiones, genera un pre-reporte. Y la gran pregunta es, ¿cómo la integro? O sea, esto me interesa. ¿Cómo la implementamos? Bueno, tiene que ser escalable, tiene que tener interoperatividad, debe ser, cumplir las normativas para incorporarlas al PAC o MIPS, que me permita una calidad de imagen adecuada, que sea una data garantizada, porque hay muchas plataformas que la data quizás no es tan adecuada, y por eso que ahorita es valiosa la data que tienen los servicios de radiología para ser visualizadas en los PACS o en los MIMS, entendiendo que ese MIMS me va a segmentar de manera cuantitativa más allá de la imagen 3D
para poderlo incorporar en el informe, utilizarla como un segundo lector y automatizar la tarea. Esto me permite ser más concreto, más claro y más conciso utilizando el reporte estructurado. Los escenarios, bueno, si hablamos de un centro de cardiología, tenemos plataformas digitales en cuanto al corazón, que son muchas, por decirlo así, porque es una de las áreas de mayor interés. Entonces, me permite un diagnóstico hospitalario, me permite generar un reporte estructurado, es una herramienta de visualización y me da data para investigación. En el caso de cardio, este particularmente me parece súper interesante porque más allá de la caracterización de la placa, más allá de la caracterización de la estenosis, me evalúa la dinámica del flujo de la arteria coronaria. Eso es lo que se llama el flujo de reserva a nivel de la coronaria, y a pesar de que yo pueda verla en su totalidad, a pesar de que este color no es aleatorio, sino que quiere decir que está disminuyendo, y fíjate que dependiendo del valor, me dice si hay estenosis, si la estenosis es moderada o es severa, aún visualizando la caracterización del medio contraste en la placa coronaria. Entonces, aumenta la precisión diagnóstica, me genera un prereporte de isquemia aún a pesar de ver, o disminución del flujo, aún a pesar de verla de manera patente. Y en el escenario de tórax me permite áreas que uno llama data oportunista, que muchas veces no se reporta. No reportamos la adiposidad pericárdica, muchas veces no se reporta la placa de ateromas coronaria, las calcificaciones, la disminución de la densidad ósea, más allá de la masa o de la morfología de un nódulo, la caracterización y segmentación de esa grasa visceral, la estatosis hepática y obviamente la volumetría pulmonar para los pacientes con enfisema, los pacientes con fibrosis pulmonar y la determinación volumétrica del pulmón. Esa data está contenida en todas las tomografías que hagamos de tórax. Hoy prácticamente todas las tomografías son multicorte y obviamente tienen una buena adquisición de data que puede ser utilizada en este momento. Este trabajo de Lee me parece bastante interesante porque está utilizando la data oportunista de abdomen en un valor predictivo a 10 años de tener una enfermedad, sobre todo en la parte metabólica. Esto me permite segmentar o determinar el grado de osteopenia del paciente, determinar el grado de estatosis hepática utilizando el índice hepatoesplénico, determinar la superficie del hígado, determinar la adiposidad visceral, la subcutánea para determinar el índice de la adiposidad. Además de esto, me determina la sarcopenia que conllevan los pacientes con trastorno metabólico, más allá de la indicación médica que fue la suspensión neonatal, que en este caso fue una malrotación gástrica. Esa data está contenida en todas las tomografías y muchas veces nosotros no la incluimos, por decirlo así. Pasa en tórax, pasa en abdomen. En su momento, con la doctora Lisa Vera del Oncológico Urológico San Román, nos permitimos hacer una evaluación de la hipoxia pericárdica. Logramos tener una buena corte y lo publicamos en la Sociedad de Cardiología, precisamente porque si tengo una hipoxia pericárdica prominente, puedo tener compromiso de la arteria coronaria aún en ausencia de placa. Eso es lo que llamamos nosotros la data oportunista. En el caso de órganos intraabdominales, ya no es la medición en los tres planos o en las lesiones mayores, es la automatización segmentada cuantitativa, automatizada o manual o híbrida para poder tener una mejor detalle. Hoy en día prácticamente esa data se carga en diferentes servidores y me genera automáticamente el volumen total de todos los órganos que yo pueda segmentar. Esto lo puedo orientar de aspecto clínico y lo puedo utilizar como una herramienta útil, más allá de, no es un enovismo de color, no es una imagen nada más de 3D, es una imagen de precisión, que es el segundo pilar en el diagnóstico médico hoy en día. El primero es el manejo de la data y el análisis posterior. En el caso de abdomen, nos permite determinar el volumen de cada uno de los segmentos, el volumen total del hígado. Podemos hacer efecto transparencia para caracterizar las estructuras vasculares y la porta. Y nos puede permitir el detalle de una resonancia o de una tomografía solamente si cuento con esa data. Definitivamente esto sale automáticamente para el reporte y lo optimiza. En páncreas, igualmente, lesiones por debajo de 10 milímetros son caracterizadas de manera automática. Tú te genera un reporte automático, te segmenta y te reconstruye a modo de transparencia para indicarte dónde está la lesión para que la valides o no la valides dentro de tu reporte. Pero contar con este apoyo, de verdad, en lo particular, es bastante útil. En el caso de mama, definitivamente lesiones que ya tienen todas las características
de una categoría alta, no realmente sería necesario. Donde estaría enfocándose más aún, estarían en los BRAS 3 y 4 para disminuir las biopsias innecesarias. En este caso, esta plataforma utiliza el mapa de color, un porcentaje de la caracterización del ACR por la densidad mamaria y la caracterización en porcentaje de 0 a 10 de que hay una lesión. En la caracterización automatizada de las clasificaciones es muy útil, en la caracterización del ACR y en la calidad técnica también es un valor adicional, que lo tengo más allá de una imagen estelar especulada. ¿Y cómo la integramos en nuestra consulta? O sea, digamos que yo voy a ver la lectura, yo, como le digo a una colega hoy leí en España, yo prefiero verla ya en híbrido. O sea, la destapo o la abro y caracterizo o valido o no lo que ella me indica, o la modifico en mi reporte. Y ese reporte lo valido o lo modifico. Y este trabajo fue muy interesante porque en ultrasonido hay dos aplicaciones de mucha relevancia que tienen acreditación FDA, que me determina casi instantánea la caracterización del BIRAT y que tiene su foco en donde no cuentan con especialistas. La plataforma en su momento fue utilizada en Cusco, en Perú, y fue muy útil porque se utilizó en médicos que no tenían una formación, digamos, a nivel senior, pero modificó el BIRAT con su uso. Precisó los 3.3, los 4.4, algunos lo modificó. ¿Qué es lo que está logrando? Una mejor sensibilidad y especificidad, y así ha venido publicaciones al respecto. Esta masa que se puede interpretar para unos con todas las características diferentes a las que vimos ahora, ¿verdad? La podemos utilizar lo que llamamos ultrasonido multiparamétrico. Tengo color, tengo escala de grises, tengo elastografía y tengo inteligencia artificial. Esto lo puedo hacer de manera instantánea, me caracteriza la lesión. Igualmente aquí tengo el BIRAS por tomografía, tengo la densidad por el ACR, ultrasonido me caracteriza la elasto, me caracteriza la morfología, me determina que es irregular, que no está en paralelo y me la probablemente maligna, y ese proceso lo lleva a un reporte. Entonces es un reporte que tiene escala de grises, tiene la morfología, tiene la elastografía y tiene a veces varias lesiones. Entonces puedo categorizar de manera individual. Y esto tiene mucho valor en lo particular en el tiroides, la tiroides. ¿Por qué? Porque el contagio es por punto en el TIRAD y la tiroides puede tener varios nódulos. Entonces es más fácil ir haciendo el conteo y la forma de cada uno de los nódulos y utilizar todas las herramientas para que automáticamente me haga la suma de los puntos. Yo lo que hago es validarlo o no y me genera mi reporte de una manera mucho más rápida. En el caso de la resonancia, se ha permitido hacer un simulador a la cinemática del medio de contraste, porque esta simulación, y es lo que vamos a ir cerrando al final, que es la radiómica, es no solamente el diagnóstico, cuando ya está establecido, sino el pronóstico probable a la respuesta a un tratamiento. En esta parte quiero hablar del gurú de la inteligencia artificial, que él decía en el 2016, no forman más médicos radiólogos porque no tendría sentido. Bueno, pasó el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22. Fue la segunda especialidad de condición clínica más buscada en los concursos del Match. Todas las que nos precedieron a sesión de la única clínica son todas quirúrgicas. Y vemos que recientemente ya aprobó el ChatGPT, el Word, de inteligencia artificial, utilizando inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial, ese gran manejo de esa data, que es esa ómica, permite ahora utilizar la radiómica, que estaba poco rezagada porque no habían plataformas electrónicas o no había un análisis de esa gran cantidad de data para procesarlo. Y esto permite un detalle bien interesante. ¿Por qué? Porque más allá de la data que segmentamos, que cuantificamos y que establecimos en el servidor y la estamos viendo en el MIMS, a esto se le agrega el récord electrónico del paciente, los aspectos genómicos del paciente, que es su historial o sus factores de riesgo, los tratamientos que recibió, y me va a permitir un análisis en otro paciente que venga posteriormente si funcionó en ese subtipo molecular de tumor. O sea, esto realmente viene con mucha fuerza, ¿verdad? Y lo que quiero mostrar es como esa dinámica de la adquisición, porque esa adquisición son punto a punto en cada boxe y se va extrayendo la data que se va prácticamente utilizando la textura, eso se llama la texturización, y donde se le va agregando con ese aprendizaje automático todo lo que ese paciente ha recibido en todo lo que sea ómica, que es el manejo de la data, ¿verdad? Y esto me va a permitir establecer un patrón más allá
de tener una buena nomenclatura, una lesión focal hepática, utilizando un buen LIRAT, me va a permitir caracterizar, en este caso, el pronóstico, el tratamiento y seguimiento de este tipo de lesiones. Nosotros en lo particular utilizamos dos plataformas, empezamos a hacer el análisis y nuestra sorpresa fue que cuando colocamos la imagen, colocamos en la extracción y pedimos la texturización, en vez de darnos una imagen, nuestra sorpresa fue que lo que nos dio fue un cuadro de base de datos con números, porque precisamente ese es su resultado. Entonces esto trae que quizá haya que incorporar un analista de datos para la data que nosotros vamos a curar y ver el comportamiento. Hay plataformas en donde están compartiendo data genómica para ser utilizada en los análisis de nuestros pacientes, en el cual nosotros queramos determinar el seguimiento y control de los mismos. Esto ha hecho también que sociedades continentales como la europea, la norteamericana y el Colegio Interamericano de Radiología crearan comisiones de inteligencia artificial y la primera mesa de trabajo siempre fue, vamos a crear una guía de buena práctica. Hay aspectos éticos en la conducta del radiólogo con eso de la inteligencia artificial. Hay que determinar cuál es la verdadera ruta para no empezar a lo loco y que se convierta en un problema y por lo cual la educación y la certificación en competencias es válida hoy en día. Y más como estamos compartiendo en esta presentación. Nuestra primera ruta fue hacer una guía de buena práctica para el uso de la inteligencia artificial. Es algo sencillo, pero es tener, digamos, hacerlo moralmente correcto y lo técnicamente correcto para no desacreditar la especialidad. En España, en Europa, perdón, se creó por la Comunidad Europea una guía que regula la inteligencia artificial como una guía práctica para los radiólogos, en la responsabilidad del radiólogo, en la responsabilidad del proveedor, en la responsabilidad incluso de la institución. Esto es interesante porque uno de los médicos que formó parte de este equipo fue con el que iniciamos la Comisión de Inteligencia Artificial del Colegio Interamericano de Radiología, y esto digamos que hay que ponerlo sobre la mesa porque digamos que hay que tener cuidado en dejar todo en responsabilidad hoy en día de la inteligencia artificial. Entonces, en conclusiones, es un potencial transformador la inteligencia artificial en el sector salud, especialmente en radiología, totalmente. Permite una detección temprana y precisión. Vimos los diferentes patrones de detección automatizada, tanto para diagnóstico, tratamiento, seguimiento y control, así como las que más prevalecieron, que eran el análisis complejo en la segmentación, cuantificación, más allá de la imagen 3D. ¿Ok? Esto me permite el flujo de trabajo porque va más allá de la interpretación diagnóstico por imágenes, incorpora a los médicos referentes en esto porque la base de datos va a incorporar la historia y los laboratorios y aparte de eso también incorpora al paciente. Generaba o genera los desafíos éticos y técnicos que hicimos referencia, por lo cual hay que buscar una validación, una certificación o estar asociada a una asociación al respecto. Permite el trabajo basado en la precisión, permite con el uso de la radiómica y lo vamos a ver más adelante en la parte oncológica cómo se va a desarrollar en diferentes enfermedades y definitivamente está remodelando en la actualidad la radiología. Quiero invitarlos a un canal en Telegram de inteligencia artificial en donde estamos compartiendo herramientas de este tipo. Estas presentaciones también las tenemos para compartir ahí y unos ebooks de aplicaciones de telemática y de inteligencia artificial a su orden. Así que bueno, muchas gracias, mi Instagram Ramos N, y muchas gracias a la doctora Exaida y a ustedes por permitirme esta presentación y cualquier pregunta quedo a la orden.